Movimiento browniano. El movimiento browniano es el movimiento aleatorio de una partícula suspendida en un gas o un líquido. Esta partícula se ve sometida al bombardeo de las moléculas del fluido en el que se encuentre. Se supone que el medio en el que las partículas se mueven, por ejemplo el agua que rodea dicha partícula, está formado por moléculas muy pequeñas, tan pequeñas que no es posible verlas a simple vista. Estas moléculas están en movimiento constante debido a la agitación térmica. ¿Qué es la agitación térmica? La agitación térmica es el movimiento caótico que tienen las moléculas dependiendo de su temperatura. Así que, a mayor temperatura, mayor agitación térmica. Y esta agitación lo que hará es hacer cambiar rápidamente la partícula de dirección y de velocidad. Fue descubierto por el botánico escocés Robert Brown en 1827. Al ver en un microscopio trazas de minúsculas partículas de polen suspendidas en el agua que oscilaban sin cesar con un movimiento completamente irregular. Su primera hipótesis fue que al venir de las plantas estas partículas tenían vida, pero se desechó rápidamente al comprobar que el mismo movimiento errático también se veía en las partículas de polvo. Brown concluyó que la agitación aleatoria de las partículas tenía que ser un fenómeno físico y no biológico, pero no llegó a más precisiones. En el año 1905, el físico alemán Einstein publicó un artículo en el cual, aparte de poder explicar el movimiento del que había hablado Brown unos años atrás, en su teoría demostró que los átomos existían. Para demostrar el movimiento browniano, vamos a hacer un sencillo experimento que podemos hacer todos en casa. Los materiales que vamos a necesitar van a ser 3. 2 recipientes, mejor si son transparentes, para poder observar mucho mejor y que soporten altas temperaturas. Tinta china o colorante. Y agua caliente y agua fría. Primero vamos a agregar el agua fría y el agua caliente en los recipientes que corresponden y después les agregaremos unas cuantas gotas de nuestra tinta china. Pensando en que el agua sería nuestro fluido compuesto por moléculas de agua y que la tinta son nuestras partículas, empezaremos a observar. Como se puede observar, la tinta en el vaso que tiene agua caliente se disolvió rápidamente sin necesidad de agitar la solución, a diferencia de la tinta que fue disuelta en agua fría, que no se disolvió de la misma forma. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que, como dijimos anteriormente, si la temperatura del fluido aumenta, la partícula en suspensión se moverá a mayor velocidad, ya que las moléculas presentan una mayor agitación. Y que, si la temperatura del fluido disminuye, la partícula en suspensión se moverá a menor velocidad, ya que a su vez las moléculas del fluido presentan un movimiento menor.